Hola, hola. Hola.
Hola, ¿se escucha? A ver si alguien. Sí, dice que se escucha. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, vamos a continuar con el módulo de neuro. Esta clase habitualmente la da la doctora Andrea Sabranqui, que ella es especialista en neuroinmunología y por cuestiones personales está de licencia, así que la vamos a dar igualmente con la doctora Luz Monti, que ella también está a cargo junto con la doctora Sabranqui del consultorio de neuroinmunología y bueno, yo que estoy haciendo ahí la especialidad con ella. La clase es un poco larguita, pero la vamos a dividir en dos partes, así, o sea, vamos a dar todo hoy, pero la primera parte la voy a dar yo y después Luz. Si ustedes tienen duda, nos van parando, ¿sí? Como siempre, hay algunos casitos también, así que la idea es que participen. Una breve introducción, ¿qué son las enfermedades desmielinizantes? Son enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, donde los fenotipos más conocidos y los que vamos a hablar en el día de hoy son la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica por anticuerpos anticoporina 4 y MOGAD, que son las enfermedades asociadas al anticuerpo anti-MOG. Como ven, algunas de ellas están asociadas a algunos anticuerpos que se conocen, como acoporina 4 y MOG, y otras, como la esclerosis múltiple, aún no tenemos un anticuerpo conocido y se caracterizan por tener predisposición a autoinmunidad, en este caso principalmente con afectación del sistema nervioso, pero algunas de ellas también van a tener un aumento de la posibilidad o predisposición para tener otras enfermedades autoinmunes, así que también hay que estar atentos y buscarlas. Y en general hay en algunas ocasiones que se pueden asociar a factores desencadenantes, por eso siempre ya en las clases anteriores les venía comentando que es importante consultar si tuvo algún evento febril, algún proceso viral reciente que pueda haber desencadenado estos eventos, o en algunos casos también asociados a la administración de vacunas en el último mes, así que eso también siempre es importante investigar. Y nosotros, cuando nos encontramos con un paciente que nos consulta por primera vez por un evento, podemos definirlo como un síndrome clínico aislado o evaluar si después en su evolución esto se presenta de manera recurrente con otros cuadros. Entonces, un síndrome clínico aislado es un déficit neurológico de inicio agudo asociado a un episodio de desmielinización del sistema nervioso central. Algunos ejemplos, como están puestos en el cuadrito, serían un episodio de una neuritis óptica, eh, un episodio de una mielitis transversa, un síndrome de tronco encefálico, un síndrome cerebeloso, un síndrome cerebral tumefactivo. Algunos de ellos, que son los más frecuentes, los vamos a ver. Ahí está. Bueno, y lo que es muy importante es definir si se trata de un síndrome monofocal o multifocal y a su vez, como les decía, si se trata de un único evento o es monofásico o bien si esto después se repite en el tiempo y son eventos recurrentes. Entonces, un síndrome monofocal, por ejemplo, sería un episodio de una mielitis transversa aislada o una neuritis óptica aislada, por ejemplo, o si tenemos afectación de ambas, podemos hablar ya de un síndrome medular con afectación del nervio óptico, que sería probablemente una enfermedad del espectro de una neuromielitis óptica. U otro ejemplo de un síndrome polifocal, que también vamos a ver un ejemplo, sería un ADEM, ¿sí? Y después, esto puede quedarse como un único episodio o bien ir repitiéndose en el tiempo con recaídas y de ahí ya nosotros tenemos que tratar de definir si se trata de una esclerosis múltiple, que es la forma más frecuente en pediatría, como van a ver con Luz, es la remitente recurrente, o si se trata de una enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG, o si se trata de una enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, ¿sí? Eso es obviamente un poco más del especialista, pero hay algunas características tanto en la clínica como en las imágenes, que podemos ir nosotros tratándonos de fijar a ver si nos parece que puede ser uno u otro. Y entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que nos consulta por primera vez con un síndrome clínico aislado o si en algunos casos presenta recidivas? Van a ver que hay algunos estudios que hay que pedir siempre y otros tal vez en el primero y después por ahí no siempre. Pero siempre hay que investigar la presencia de autoinmunidad personal o familiar, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado también. Siempre pedimos un laboratorio completo con hemograma, hepatograma, función renal, perfil tiroideo con anticuerpos, por la asociación también de otros fenómenos de autoinmunidad, PAN, ENA, complemento. Es muy, muy importante investigar las serologías para varicela, hepatitis B. Esto se los digo porque ustedes también van a ver estos pacientes en la sala. Y nosotros siempre nos fijamos en esto porque por ahí son pacientes que van a requerir tratamiento crónico a largo plazo y para nosotros es importante ver el estado de vacunación previo. Entonces, muchas veces vemos que piden hepatitis B, pero el antígeno. Y a nosotros lo que nos sirve es ver el anticuerpo, ver si el paciente está vacunado o si lo tenemos que vacunar antes de empezar la inmunosupresión crónica.
Así que eso ténganlo en cuenta para pedirlo, ¿sí? Bueno, el CD19 y el dosaje de las inmunoglobulinas. En el primer evento siempre hay que separar un suero para pedir anticuerpos MOG y acuaporina 4. Si después vemos que ya lo pudimos englobar en alguno de estos, tal vez no hace falta repetir en los siguientes eventos, ¿sí? Si en un paciente que ya le dio negativo, nosotros seguimos pensando que puede ser, por ejemplo, un MOG, pero le dio negativo en el primer evento, en el siguiente evento le vamos a volver a pedir. Así que tengan el recaudo de separar un suero. Esto se pide en suero. Y después nosotros le tomamos una punción lumbar en el primer evento siempre para ver el citoquímico, ver si tiene signos de inflamación como una hiperproteinorraquia, una pleocitosis, ver diagnósticos diferenciales, obviamente infecciones, entonces mandar cultivos virológicos y ahí nosotros hacemos un pareado del líquido con el suero para mandar las bandas oligoclonales, ¿sí? Eso de base siempre en nuestra especialidad. Y además, en el primer evento y en los siguientes, también pedir la reso completa. Reso completa es pedir reso de cerebro, médula completa y cortes de órbita con y sin contraste, ¿sí? Si el paciente consulta por una sospecha de clínica de neuritis óptica, a mí me interesa saber también si tiene compromiso medular también, ¿sí? Por más de que no tenga la clínica. Entonces, si no lo puedo hacer por una cuestión de anestesia en el primer tiempo, después lo voy a tener que completar. Bueno, la punción lumbar que ya les comenté y en este caso lo vamos a tratar siempre con pulsos de corticoide, ahora ya también después lo van a ver con luz al tratamiento, con la objetivo de la recuperación funcional completa. Y no en todos los casos se va a hacer un tratamiento crónico, entonces se evalúa en qué situaciones irá después a tratamiento crónico. Entonces acá yo les puse algunos casos, están muy acortados obviamente, pero son como característicos de cada fenotipo. Entonces, son todos casos reales de pacientes que están de acá del hospital. Este es un paciente de 3 años que inicia con fiebre en contexto de onifagia, consulta en ese momento con su pediatra, indica antibióticos Bioral, se va a la casa. A la semana el paciente presenta cefalea y decaimiento y en el examen también presentaba una marcha hemiparética leve. Un niño de 3 años a veces es difícil hacerle un examen físico muy detallado, pero sí tratar de por lo menos a grandes rasgos ver si tiene una marcha normal o alterada. En este caso tenía una marcha hemiparética. Refiere la madre que además el niño se acercaba a los objetos para ver. Antes él usaba el celular a una determinada distancia y ahora se lo acerca mucho más para poder ver mejor. Entonces el paciente cae acá 2 semanas después de todo esto, había consultado en otros lugares el 6 de enero por persistir con la cefalea, pero ya esta marcha hemiparética la había resuelto. Es algo que la madre refería y que nos mostraba videos. Trae un fondo de ojos que tenía unas papilas de bordes netos y sutilmente sobrelevados. Entonces, ¿qué pensarían ustedes de este paciente y qué estudios pediríamos? ¿Qué se les ocurre? Bien, ¿te parece que puede ser algo inflamatorio entonces? ¿Ok? ¿Vos por qué decís neuromielitis óptica? Bien, bueno, bien. ¿Alguien más quiere opinar? Bien, sí, sí, o sea, es un nenito de 3 años, es medio difícil. Puede ser que uno le pueda ofrecer diferentes colores, no lo vamos a poder hacer con el test de Ishihara, por ahí ofreciéndole distintos colores y si los reconoce nos ayuda, pero si no, tampoco podemos decir que no los reconozca, digamos, porque tiene 3 añitos. Y hay una cosa importante acá que hay que interrogar bien siempre, que es esto que ella decía, o decaimiento. Acá en este paciente se había asumido el decaimiento por el dolor de cabeza, todo por la fiebre, pero en este contexto de este paciente era importante el decaimiento, interrogar si estaba durmiendo más, si estaba un poco irritable, ver si no tenía algún signo de encefalopatía por más leve que sea. Después lo que comentaba el compañero está bien, puede tener un compromiso del nervio óptico, sí. Recuerden que no es lo mismo agudeza visual que campo visual, una cosa es ubicar el objeto en distintos lugares porque tiene algún defecto del campo y otra cosa es la disminución de la agudeza visual, pero está bien.
Y la marcha hemiparética puede ser por compromiso medular, pero también puede tener una lesión arriba, ¿sí? Que lo explique. Entonces, ¿qué pedirían ustedes en este paciente? Bien, bien, de cerebro, nervio, óptico o órbitas y médula. ¿Y algo más o solo eso? Ya me voy directo a la resonancia. Recuerden pedir el laboratorio, que ahí ya se los dejamos nosotras, para que lo tengan a mano, ¿sí? Ese laboratorio es importante pedir, ver si hay algún marcador ahí que nos ayude un poco, nos oriente. La resonancia, el fondo de ojo ya lo tenía y la punción lumbar, ¿sí? Bueno, en la resonancia se veía esto. ¿Ustedes pueden describir esto? ¿Alguien se anima? Yo ahí les puse algunos cortes nada más. Se ven estas lesiones hiperintensas, bueno, en T2 y en FLAIR se veían, bilaterales y asimétricas, sí. Esta de acá, bueno, esta es más, esto de acá, no, eso es normal, ¿sí? Sí se ven estas lesiones muy llamativas, grandes, confluentes, bilaterales, asimétricas, sobre todo en sustancia blanca, ¿sí? Recuerden esta imagen y ahora vemos después, más adelante, dónde lo englobaríamos. Esta tenía algunos realces en el nervio óptico, no lo puse, pero también lo tenía, ¿sí? Bueno, el caso clínico 2 es un paciente de 11 años previamente sano que consulta por visión borrosa en ojo derecho de una semana de evolución, que agrega 2 días, cefalea matutina, pero de leve intensidad. Y si le preguntamos dirigidamente, refiere dolor a la movilización ocular y también tenía discromatopsia. En el examen físico tenía una agudeza visual de ese ojo disminuida de 20 en 50, del otro lado normal. Y un defecto en la campimetría, ahí está la diferencia, del cuadrante inferior nasal en el ojo derecho, más la discromatopsia. Ahí en este caso, ¿qué les parece que puede ser? Este es más facilito. ¿Dónde está acá la lesión? En el nervio óptico, derecho, ¿no? Puede ser. Y en algún otro lado más puede estar, porque tenía caída de la agudeza visual y de la campimetría. Tenemos que ver también, mirar si no hay una lesión más en el quiasma, ¿sí? O más atrás. Y bueno, en este caso pedimos también, nos vamos a lo mismo. Todo el laboratorio, la resonancia y la punción lumbar. Y acá ven esta lesión, ¿la llegan a ver cuál es el nervio afectado? El derecho, ¿sí? Está gordo en comparación con el izquierdo, está gordo y llega desde adelante, ¿sí? Así que probablemente si le hacemos un fondo de ojo a este paciente también tiene una papilitis ahí. Es bien anterior, es largo, se ve más gordo y acá en la secuencia de difusión restringe y con contraste, ven, acá tiene captación en comparación con el izquierdo que está normal. Todas esas son signos de inflamación. Ver la difusión si restringe, ver si capta contraste, eso es importante para orientarnos a que pueda ser algo inflamatorio. Hasta acá vamos bien. Y este es el último, es un paciente de 15 años de edad que consulta por dolor urente a nivel de pierna derecha en región anterior. A las 2 semanas agrega imposibilidad para la marcha, dificultades para la micción e incontinencia urinaria. Y en el examen físico tenía toda la parte de pares craneales, agudeza visual conservado, tenía una paraparesia de ambos miembros inferiores, más marcado del lado derecho, con reflejos miembros inferiores ausentes, ausencia de reflejos cutáneos abdominales y un compromiso sensitivo sobre todo de la cara externa y posterior de muslo y pierna y pie derecho. Que si nosotros nos remitimos a la cartillita que yo les había puesto en las primeras clases, de tratar de buscar en qué raíces está, si nos remitimos a esa, vemos que aproximadamente a nivel de L4-S2 tendría la lesión, ¿sí? El nivel sensitivo, por esto que les comentaba. Entonces, en esta paciente, ¿dónde podría estar la lesión acá? En médula, acuérdense que yo les había dicho buscar sensibilidad, eh, motilidad y compromiso esfinteriano. Esta paciente tenía las tres, ¿sí? Bueno, entonces le hacemos la resonancia, tiene toda una lesión desde acá arriba, más o menos de C2 hasta abajo, ¿sí? Miren, la zona es bien extensa, tiene o sea, tiene 3 o más metámeras y tiene una afectación importante, sobre todo a nivel de los segmentos más bajos del cono medular, que está bien hinchado. ¿Lo ven? Toda esta lesión hiperintensa. Bueno, y en los cortes axiales se ve esta lesión hiperintensa también, sobre todo más central o centromedular, le decimos nosotros, ¿sí? Esa es una mielitis, ¿está bien? Bueno, entonces, viendo ahora, poniéndole nombre a estos 3 casos que vimos, el primer paciente es un paciente con un ADEM, que esto es un primer evento clínico polifocal,
del sistema nervioso central asociado, y esto es muy importante, que tenga encefalopatía. Este paciente tenía una encefalopatía leve, pero la tenía. Y que tiene que tener además una resonancia cerebral patológica durante la fase aguda, subaguda, que son los primeros 3 meses. Esta encefalopatía se tiene que descartar que sea por otras causas como fiebre, enfermedades sistémicas o estado posictal. Y el paciente no tiene que tener nuevos eventos clínicos o hallazgos en la resonancia desde los 3 meses en adelante del inicio del cuadro. Este puede ser el primer evento del paciente y el único, o en algunos casos después presentar recidiva, que puede ser otras formas. Puede ser un evento después, una recidiva de una neuritis óptica, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser otro ADEM, ¿sí? Em, bueno, estas son, acá voy poniendo algunos ejemplos de algunas lesiones. Estas lesiones son también de pacientes que tienen ADEM, que son parecidas a las que vimos nosotros en nuestro primer paciente. Son, como yo les había descrito, lesiones multifocales en sustancia blanca cerebral, bilaterales asimétricas. Puede estar afectada la sustancia gris profunda, que serían los ganglios de la base bastante frecuentes, hiperintensas en T2 y en FLAIR. Y bueno, podemos tener también compromiso medular, por eso es importante, como les decía, siempre pedir y completar con una resonancia de médula. Acá, para ir viendo las diferencias clínicas de los tres fenotipos que les mencionamos, y después vamos a ver un poquito más detenidamente cada uno de ellos. Yo les voy a hablar de acoporina 4 y MOG y luz de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se presenta principalmente en adolescentes, mientras que acoporina 4 en niñas mayores de 10 años. Ambos también son bastante frecuentes en adultos, y en niños pequeños es mucho más frecuente en MOGAD. En el caso de la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica es más frecuente, sobre todo en mujeres, pero en el MOGAD es más o menos la misma distribución. Y la clínica más frecuente de presentación en la esclerosis múltiple es una neuritis unilateral, en general menos agresiva que las otras, con buena recuperación. Son neuritis cortas, que ahora les voy a mostrar unas imágenes. Y también pueden ser mielopatías menos agresivas y también cortas, con déficit focal o multifocal. En general, en pediatría evolucionan con recaída remisión, los ataques no son tan severos como las otras dos, y la prevalencia de comorbilidades autoinmunes es menor que las otras dos. En el caso de la coporina 4, en general son neuritis ópticas que pueden ser uni o bilaterales, pero severas y con compromiso del quiasma. Las mielopatías también son severas y tienen riesgo de evolucionar con secuelas. Tiene bastante afinidad por el área postrema, que ahora les muestro una imagen donde está ubicada, y pueden producir síndromes hipotalámicos. Las recaídas son frecuentes, por eso es una patología que hay que tratar en forma crónica, y los ataques son muy severos. En estos casos es frecuente que asocien otras comorbilidades autoinmunes como lupus, Sjögren, miastenia gravis o encefalitis en el MDA. En el caso del MOGAD, las neuritis ópticas en general pueden ser bilaterales, son bien severas, muy inflamatorias. En general afectan también en forma longitudinal al nervio, pero con mucha preponderancia por segmentos anteriores, y por eso se asocian a papilitis, como uno de los casos que les mostré. También pueden producir mielopatías severas, pero con mejor recuperación que la coporina. Eh, Pueden presentar encefalopatía, ya sea en contexto de una edema o una encefalitis con convulsiones. Y pueden ser el 50% monofásicos y el único episodio, o en el otro 50% de los casos evolucionar en forma recurrente. Em, en cuanto, bueno, a las lesiones medulares, acá lo vemos como más descriptivo. La esclerosis múltiple en general son cortas, menos de 3 metámeras, pero pueden ser múltiples, en general laterales, periféricas o posteriores. Y tiene bastante compromiso, sobre todo a nivel cervical. La neuromielitis óptica son mielitis largas, más de 3 metámeras, en general centromedulares, y pueden ser más bien cervicales, torácicas, lumbares. Mientras que el MOGAD es también una mielitis larga, puede tener varios segmentos, pero tiene bastante preponderancia por la afectación del cono medular, o sea, son más bajas. También son centromedulares y es característica que dibujen el signo de la H, ¿sí? En cuanto al nervio óptico, ya les venía mencionando, la esclerosis múltiple es corta, en general unilateral. La neuromielitis óptica es bilateral y con afectación del quiasma. Y en el caso del MOGAD también puede ser bilateral, pero más predominio anterior y con papilitis. Las lesiones cerebrales en la esclerosis múltiple también Luz le va a comentar más, pero son multifocales, redondeadas y pequeñas, hipointensas en T1, y la localización es muy importante, que son yuxtacorticales o periventriculares, ¿sí? También pueden tener afectación infratentorial, por ejemplo, en los pedúnculos cerebelosos. La neuromielitis óptica, como la acoporina 4 es un canal de transporte del agua,
va a estar dibujando todo lo que sería alrededor de donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso son periependimarias, tercer y cuarto ventrículo, y después tiene característicamente la afectación del área postrema, que es la región posterior del bulbo. Y en el caso del MOGAD son lesiones grandes, tumefactivas, como los pacientes con ADEM que les mostré, pueden tener compromiso de los ganglios de la base, pueden generar una encefalitis cortical, solamente que ahora les muestro un ejemplo, y pueden también afectar el tronco. Bueno, acá hay algunos ejemplos de la esclerosis múltiple, pequeñas, periventriculares, subtacorticales. En el caso de la acuoporina 4, ven cómo son más bien periependimarias. Acá tenemos el área postrema, que es la parte posterior del bulbo. Y en el caso del MOGAD, ya algunos. Claro, el área postrema es importante saber que esto va a generar clínicas, sobre todo de crisis de hipo o vómitos muy recurrentes y de difícil manejo que pueden llegar a la deshidratación. Y en el caso del MOGAD, bueno, las lesiones ya lo vimos un montón, estas lesiones grandes, confluentes, bilaterales, de sustancia blanca. Acá un poco más de ejemplos de la esclerosis múltiple, son cortitas como ven acá. En la neuromielitis óptica son más largas, centromedulares. En el MOGAD también son largas, pero tiene a veces varias lesiones y con bastante prevalencia de lesiones en el cono medular. Y acá sería el ejemplo del signo del H, ¿sí? Se ve que es característico del MOGAD. Acá las neuritis ópticas, de la esclerosis múltiple que es más cortita, de la NMO vean que es bien inflamatoria y más larga y con afectación del quiasma, y del MOGAD que pues son generalmente también bien inflamatorias bilaterales y cómo se ve la papilitis acá. Bueno, esto solo para que sepan que el MOG es una proteína de la oligodendrocítica de la mielina, y mientras que Acoporina 4 se encuentra ubicada en el pie, en los podocitos, es un canal de Acoporina 4, un canal de agua, y por eso es que están las localizaciones más frecuentes de esta enfermedad. Bueno, ya brevemente para hacer un repaso de estas dos, NMO, neuromielitis óptica, es un trastorno inflamatorio autoinmune del sistema nervioso central que afecta a nervios ópticos y médula espinal, producida por anticuerpos dirigido contra la acuoporina 4. Es entonces una astrocitopatía, ¿sí? Y que puede producir diferentes manifestaciones. Las más frecuentes son la neuritis óptica, la mielitis longitudinal aguda y el síndrome del área postrema. Esos son los más frecuentes. Acá esto ya lo vimos, ya les mostré varios ejemplos, igual yo les dejo para que después los puedan repasar, son las mismas que les mostré antes. Mientras que el MOG es la glicoproteína oligodendrocítica de la mielina, exclusivamente expresada en el sistema nervioso central, ubicada en la superficie más externa de la capa de mielina y en la membrana plasmática de los oligodendrocitos. Los fenotipos más frecuentes, bueno, el ADEM es uno de los más frecuentes. Pueden tener ADEM con neuritis óptica, puede presentar solo neuritis óptica y ser recurrente, en este caso se llama crión, que es la forma crónica recurrente. Puede tener una mielitis longitudinalmente extendida o una encefalitis cortical. Acá, bueno, vuelvo a poner algunos ejemplos, este que ya lo vimos, de la neuritis óptica con papilitis. Y yo acá les había puesto, bueno, la mielitis, pero le quería mostrar esta, que esta es, por ejemplo, una encefalitis cortical, un paciente que tiene encefalopatía y convulsiones, pero no tiene una ADEM. También es una forma de presentación del MOC. ¿Van bien o los mareé un poco? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá, porque después pasamos ya con el esclerosis múltiple. En general tienen buena respuesta al tratamiento, los MOC que no son los más frecuentes, los que nosotros vemos. Bueno, ahora ya Luz le va a hablar bien de justo de esa parte, que ahí está la parte, toda la parte del tratamiento, pero en general tienen buena respuesta, pero hay cosas que son muy importantes, como iniciar rápido el tratamiento y mantener el tratamiento no tan solo en el periodo agudo, con la pulsoterapia, sino también después oral. Eso ya les va a hablar Luz, ahí les va a quedar un poquito más claro. ¿Algo más? Bueno, cualquier cosa, cuando terminamos, sí. Bueno, entonces vimos recién, sobre todo en NMO y MOG, que son dos de las patologías más comunes, y esclerosis múltiple en realidad es una patología que era más típicamente o primeramente descubierta en adultos. Creo que los primeros casos de esclerosis múltiple infantil, si no me equivoco en lo que les estoy diciendo, un poco se diagnosticaron acá, fue la doctora Tenenbaum, que no sé si muchos le conocen, que es nuestra referente en neuroinmunología pediátrica.
que empezó a ver que había algunos pacientes que tenían una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, muy similar a la esclerosis múltiple del adulto, y en ese momento un poco era algo, o sea, que no existía en pediatría o que nunca se había diagnosticado. Entonces también la importancia por ahí de ser más amplios de mente cuando uno ve los pacientes, porque debemos pensar en una patología de adulto en niños, y que por ahí uno lo lee que solo es en adultos. Entonces, para nosotros una referente, una persona muy renombrada, ¿no? Y ella empezó a ver esto de que había algunos niños que tenían esclerosis múltiple, que en general, como nos dijo Ro, eran más pacientes adolescentes, que por ahí uno piensa, bueno, están más cercanos a la edad adulta. Pero después fue viendo, investigando otros pacientes, que también se puede dar en niños pequeños. O sea, tenemos esclerosis múltiple diagnosticada hasta en niños de 4 años. Entonces, si bien es una patología que uno tiene que saber, es más frecuente del adulto, más del adolescente, cuando hablamos de pediatría, también puede manifestarse en niños chicos. Y lo que, como decíamos recién, o sea, la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, si bien no se sabe bien el mecanismo, está el anticuerpo, aquaporina o neuromediatina óptica con acuaporina positivos también. En el caso de esclerosis múltiple, lo que no se conoce hasta el día de la fecha es cuál es el anticuerpo o qué genera esta enfermedad. Y también en eso se empezaron a estudiar varios mecanismos, principalmente se pensaban que era inmunidad mediada por células, después se fue viendo que también participaba la inmunidad humoral. Entonces es un mecanismo muy complejo de enfermedad. Y lo más importante que por ahí tienen que saber ustedes es que a diferencia de las otras enfermedades, sobre todo a diferencia de MOG, porque acuoparina también es una enfermedad crónica, esclerosis múltiple es una enfermedad que es neurodegenerativa, o sea que no va a depender solamente de los episodios agudos desmelinizantes que uno puede ver, sino que de base se va generando una neurodegeneración que en los últimos periodos, en los últimos años, se han podido establecer tratamientos que pueden detener esa neurodegeneración, pero que bueno, es lo que la diferencia por ahí de las otras enfermedades. Entonces esto acumula lesiones desmielinizantes y a la vez va generando neurodegeneración. En el 2017 se hicieron una revisión de los primeros criterios de McDonald, que eran los de 2010, y ahora actualmente hay unos nuevos criterios diagnósticos, que son los del 2024, 25 serían, que todavía no están publicados, pero que ya los estamos utilizando. Y un poco estos criterios diagnósticos fueron cambiando en el tiempo porque lo que antes era más un criterio para poder diagnosticarla como más precisamente, o sea, que fuera bien específico de la enfermedad, se fue viendo que era más importante que tuvieran más sensibilidad, o sea, que yo pueda diagnosticar la esclerosis múltiple lo antes posible para empezar un tratamiento específico para la enfermedad. Entonces, estos criterios, lo que nos pasa es que por ahí los van a escuchar, o sea, tienen que ver con la diseminación en el tiempo, porque dijimos que es una enfermedad crónica, y con la diseminación en el espacio. O sea, no me basta solo tener un solo lugar afectado. O sea, si yo solo tengo neuritis óptica, es muy poco probable que ese paciente tenga una esclerosis múltiple. Entonces, diseminación en espacio y en tiempo. Y como dijimos recién, como cada vez se está buscando que el diagnóstico sea más precoz, baja la especificidad. Por ende, yo puedo diagnosticar de esclerosis múltiple quizás un paciente que en realidad tiene un MOG. Entonces, en pediatría, como dijimos, que es una enfermedad poco frecuente, que MOG es más frecuente, siempre buscamos descartar diagnósticos diferenciales. ¿Sí? O sea, que para yo diagnosticar una esclerosis múltiple tengo que haber descartado MOG, acoporina y mínimamente lo infeccioso, genético, etcétera. Perdón. Esto, por ejemplo, es, digamos, el ejemplo de diseminación en tiempo. Yo, para definir diseminación en tiempo, esto quizás es como más técnico, pero para que ustedes tengan una idea, o sea, lo importante quizás es que sepan interpretar. La diseminación en tiempo se puede dar o porque el paciente tuvo dos eventos clínicos o porque en un primer evento yo vea lesiones viejas y lesiones nuevas. Y esto es porque quizás el primer evento, como dijimos recién, la esclerosis múltiple en general se presenta como polifocal, o sea, tiene muchos síntomas en distintas áreas. Y hay muchos pacientes que no interpretan los síntomas. Por ejemplo, puedo tener solo parestesias de 24 horas de evolución, le comenté a mi mamá, pero no me dio mucha bolilla, al día siguiente se le había pasado y quizás eso fue una mielitis o una lesión supratentorial. Entonces pasan algunos desapercibidos y nos podemos encontrar con una resonancia como la que tienen acá a la derecha, que tiene lesiones que captan contraste, como por ejemplo esta, que lo típico es que sea en un anillo semiabierto, y otros agujeros negros que son lesiones ya viejas. ¿Sí? O sea, una lesión que ya inflamó, se curó y dejó esa secuela.
o puedo tener en el tiempo que vaya sumando lesiones, ¿sí? Esto de sumar lesiones sin síntomas es típico de la esclerosis múltiple y casi no se ve en Aquaporina o MOG, ¿sí? En Aquaporina o MOG siempre van como agarrados de la clínica las lesiones. Ante entonces el diagnóstico con los criterios implica esto de la diseminación en tiempo y en espacio. La diseminación en tiempo también puede ser reemplazada por la presencia de bandas oligoclonales, esto que se mide en líquido y en sangre y podemos ver si las proteínas están aumentadas solo en líquido y me hablan de que en el líquido se están produciendo la inflamación, o sea, dentro de la barrera hematoencefálica. ¿Y eso por qué se reemplaza la diseminación en tiempo? Porque me habla de un proceso crónico inflamatorio. Entonces se puede, si no tengo diseminación en tiempo, puedo usar las bandas. Y la ausencia de hallazgos atípicos, ¿no? Como decíamos, como decía. Que es importante también de esto, tener en cuenta que en pediatría la gran mayoría de los pacientes tienen este tipo de enfermedad, que es la de recaída-remisión, que es menos frecuente en el adulto, pero el adulto puede tener dos tipos, que es la recaída-remisión y la primaria progresiva, lo habrán estudiado en medicina, si se acuerdan de algo. Bueno, en pediatría la primaria progresiva es muy rara, de hecho nos obliga a descartar otras patologías y la más frecuente está con recaída y remisión. Quiere decir, el paciente hace un evento clínico, se mantiene estable y vuelve a hacer otro evento clínico. De todas formas, volviendo a lo que decíamos recién, el volumen cerebral siempre va a ir disminuyendo porque esto es una enfermedad neurodegenerativa, sobre todo si uno no hace tratamiento, ¿no? Pero previo que aparezca el primer evento, ya hay toda una fase preclínica que incluso acá hay pacientes que ya pueden tener lesiones en el sistema nervioso central. Y eso nos pasa a veces que se le pide una resonancia por cefalea o por algún otro motivo, o porque tuvo un trauma de cráneo o lo que fuera, y uno encuentra lesiones que impresionan ser una esclerosis múltiple y el paciente no reconoce ningún evento clínico previo. Entonces, toda esta fase preclínica de la enfermedad también nos permite hacer el diagnóstico antes de que aparezca un evento clínico y es importante también y se inicia tratamiento igualmente, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, perdón. Bueno, frecuencia, lo que decíamos de recién, más frecuente en adolescentes, edad de inicio media entre 8 y 14 años. Según la edad, hay una diferencia también de más varones o más nenas. Sobre todo es más frecuente, o sea, cada vez que se va acercando más hacia la adolescencia, ya la diferencia intersexos no es tan importante. Y bueno, como siempre, incidencia, tenemos datos de Estados Unidos y no nuestros, pero es poco frecuente en niños. Esto también ya todos lo dijimos. Sabemos esto también, que es una enfermedad multifactorial, están muy estudiados los factores ambientales, por ahí ustedes como pediatras también es importante, si nos toca un paciente con esclerosis múltiple, tener en cuenta que todo lo que es el tabaco, ya sea pasivo o activo, van a influir perjudicialmente en la enfermedad. Y la alimentación y sobre todo el déficit de vitamina D es lo que se ha visto muy relacionado con mayor progresión de la enfermedad. Entonces, como pediatra, si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple, asegurarme de que tenga controles de vitamina D por lo menos una vez por año, que reciba la vitamina D quizás en los meses de invierno, que se pueda dar una dosis de 100.000 unidades en cada cambio de estación, por ahí es como una pauta adecuada para mantener buenos niveles. Una buena alimentación, ejercicio, evitar el tabaquismo tanto en el hogar como en el paciente nos va a permitir una mejor evolución. Después hay factores genéticos, nosotros hemos tenido casos de esclerosis múltiples en familias, o sea, dos primas y un tío, o sea que no es algo infrecuente, pero no es una enfermedad que uno habla de una herencia autosómica dominante o que va a ser súper prevalente la enfermedad en la familia. Así como le decía Ro recién, en todas estas enfermedades uno siempre busca antecedentes de autoinmunidad, si alguien tiene hiper o hipotiroidismo autoinmune, enfermedad celíaca, etc. Y bueno, y después factores inmunológicos y el Epstein-Barr es uno de los cuales está más estudiado también en esto de mayor incidencia en él. Entonces, modificar factores ambientales es importante en el tratamiento, evitar el tabaco, la vitamina D, que lo dijimos recién, y la obesidad es un estado proinflamatorio, por ende no va a ser bueno para ninguno de nuestros pacientes con enfermedades minimizantes, así que también hay que tratarlo. Bueno, otra cosa importante, hablábamos recién de que era una enfermedad neurodegenerativa, entonces el compromiso cognitivo hay que evaluarlo y pensarlo y tenerlo en cuenta. También hay mucho, por ahí más incidencia de depresión o estas cuestiones que un poco a veces van relacionadas o no con que tienen un deterioro cognitivo y ellos mismos son conscientes de esto, entonces
todo un trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer, sobre todo en los adolescentes. Y las áreas más comprometidas suelen ser memoria, atención y funciones ejecutivas. Entonces necesitamos una evaluación cognitiva súper completa para poder detectar estas cuestiones. Bueno, de esclerosis múltiple es todo como lo general, ¿no? Pero por ahí como lo más importante en tener en cuenta. Vamos a ir con el tratamiento de todas estas. Ustedes, o sea, más allá de si esto es un MOG, una acuoporina, una esclerosis múltiple, y muchas veces van cambiando de un diagnóstico a otro, que nos pasa muchas veces en el consultorio. Para ustedes lo importante es el primer evento agudo o cualquiera de los eventos agudos que tenga un paciente, si ya tiene diagnóstico, cómo tratarlo a tiempo, porque es el paciente que seguro ustedes se van a encontrar. O sea, a ustedes no se les pide como pediatra que sepan si es MOG, esclerosis múltiple o vean que evoluciona, pero sí el tratamiento del evento seguramente sean los únicos que estén con el paciente en ese momento hasta que, pensándolo en un ámbito, quizás no acá en el Garrahan, que por ahí nos tienen más a mano, sino en otros lugares, ¿no? Entonces, como decíamos recién, el tratamiento es súper importante de los eventos agudos y después modificar los factores ambientales y vamos a ver un poquito del tratamiento crónico. Entonces, en el evento agudo, excluir diagnóstico diferencial es súper importante. Recién Roles mostró 3 casos. Por ahí el primero, el paciente con ADEM, o sea, el principal diagnóstico diferencial es un paciente encefalopático con fiebre y es lo infeccioso. O sea, es un paciente que obviamente uno haría una punción lumbar y descartar también que no sea una meningitis, una encefalitis viral. Entonces, más allá de eso, tener siempre presente este diagnóstico desmielinizante para hacer el tratamiento precozmente. El objetivo del tratamiento en estas enfermedades que recién preguntaban, bueno, sobre vida, pronóstico y demás, estamos hablando de cualquiera de las 3 hoy en día, nuestro objetivo es que el paciente no tenga secuelas. O sea, no es un paciente que tiene que quedar con secuelas. El que quedó con secuelas seguramente fue o porque la enfermedad es muy agresiva, con el caso de acuoporina, que puede quedar alguna secuela, sobre todo si tienen muchas recaídas, o porque no fue tratado como debía, ¿sí? Entonces, el paciente insuficientemente tratado va a caer con secuela, el que lo tratamos bien y hacemos las cosas bien desde el principio, va a ser una persona sana, normal, con un tratamiento de base. Entonces, por eso es súper importante esto. Entonces, ante la sospecha de evento desminimizante, con todos los cuadros clínicos que Roles mostró y demás, lo primero va a ser descartar diagnósticos alternativos y guardar suero, dijimos, para anticuerpos anti-MOG y anticuporina, que eso se piden en sangre. Y las bandas oligoclonales, que esas bandas van pareadas. Entonces tengo que guardar una muestra de suero y una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eso tiene que quedar también súper claro. A veces nos pasa que siempre nos confundimos si, si los anticuerpos los pido en líquido. No, o sea, de estas enfermedades los anticuerpos son en suero. La encefalitis autoinmune se piden en líquido, pero eso es otra entidad. Aparte, bueno, como tengo este evento, entonces ya hablamos de la clínica y todo lo que tenía el paciente, obviamente el siguiente paso va a ser hacer una resonancia y si descarté que el paciente no tiene un tumor, un efecto de más importante y demás, lo puedo punzar, extraer un líquido tanto para las bandas como para citoquímico y cultivos, ¿sí? Y si ya definí que el paciente tiene una resonancia compatible con un evento desmelinizante, tiene la clínica sugestiva, guardé las muestras de suero y de bandas que después no me sirve sacarlas después de que recibió corticoides. Es súper importante asegurarme de que eso esté guardado previo a empezar con el corticoide. Ya el paciente tiene que empezar cuanto antes con los pulsos de corticoterapia, ¿sí? Se habla de que si yo empiezo el tratamiento, sobre todo en MOG, antes de los 7 días, tengo no solo mejoría de ese cuadro clínico, sino también a la larga menos riesgo de recaída de la enfermedad. Por eso es tan importante empezarlo temprano. Entonces empezaríamos con los pulsos, 30 miligramos kilo día por 5 días. Ustedes saben, y lo hacen siempre en la sala, que hay que controlar tensión arterial, glucosuria en la orina, porque son pulsos de corticoide, y que el paciente tiene que tener una dieta hiposódica. Eso lo saben. Con la resonancia, yo en este punto, mientras el paciente se va pasando los pulsos, bueno, lo verá el neurólogo, ustedes mismos, siempre recomendamos que abran las imágenes. O sea, la única forma por ahí de uno ir acostumbrándose a ver o de decir esto es normal o no normal, es mirar uno la imagen antes de que tener el informe por el imagenólogo. Y esto también se lo recomiendo porque acá tenemos a Carlos Rugilo en neuroimágenes y uno le confía un montón, pero también nos han pasado de tener informes de tomografías normales y que son tomografías que cualquiera de ustedes hubiera visto y se hubiera dado cuenta que era patológico. Entonces acostúmbrense siempre a ver las imágenes. Y con la imagen bueno, y el evento y demás, uno puede ir viendo si tiene criterio de alguna enfermedad definida.
como dijimos recién, esclerosis múltiple, que va a empezar un tratamiento crónico lo antes posible, o MOGAD, que dependiendo de si es un primer evento o un cuadro recurrente o cómo fue ese primer evento, puede llegar a empezar inmunosupresión o no, y Aquaporina 4, que también va a empezar inmunosupresión crónica siempre, ¿sí? Pero para esto ya vamos a necesitar los anticuerpos y demás, o sea que este punto de tener la enfermedad definida me va a llevar un tiempo. Pero todos van a hacer los pulsos por 5 días inicialmente, y el objetivo, ¿cuál es? De empezar los pulsos. O sea, ¿cómo veo yo si el paciente respondió? ¿Qué les parece a ustedes? Retrotraiga la clínica. Pero si yo tengo un paciente que tenía una agudeza visual de 20-100 en el ojo derecho, empecé los 5 pulsos de corticoides y el paciente ve mejor, pero ahora tiene una agudeza visual de 20-40. ¿Ustedes dirían que ya está, que retrotrajo la clínica o qué hacen? Terminamos ahí, le sigo pasando pulso. Bueno, una opción es esa, y después el paciente de ese ojo va a quedar con 20-40. Al año siguiente hace otra neuritis óptica. Y ese ojo 20-40 de base me quedan 20-80. O sea, el chico pierde la visión de ese ojo. Claro. O sea, siempre el objetivo va a ser que ese ojo vea 20-20, o sea, como veía antes de que tuviera la neuritis óptica. ¿Y por qué es el objetivo? Primero, porque lo podemos lograr, o sea, de hecho, lo buscamos, el paciente va a responder con corticoides, con plasmaféresis. Y segundo, o sea, primero porque no quiero que quede un paciente secuelado si puedo evitar que tenga una discapacidad. Y segundo, porque al ser enfermedades recurrentes, por ahí uno puede decir, bueno, B30, 20-30, no es una discapacidad. Pero puede ir sumando discapacidad y en el tiempo voy a tener un paciente que quizás de ese ojo no vea prácticamente nada. Si eso después le suman de adulto una presbicia o demás, vamos a terminar con un paciente ciego. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Con recuperación funcional completa, el paciente ve 20-20, bueno, listo, paso al bioral, como decías vos recién. Nosotros en los pacientes importantes, nosotros después cuando definimos si la enfermedad es MOG, que por ahí necesita más tiempo de corticoide o no, o demás, se lo vamos a ir retirando. Pero a ustedes les tiene que quedar grabado que hasta que no lo vea el neurólogo, el paciente tiene que seguir con 1 miligramo por kilo por día de la prednisona bioral, y hay que agregarle carbonato de calcio, vitamina D y omeprazol para también evitar las secuelas del corticoide. Y si el paciente no tiene recuperación funcional total, puedo agregar un nuevo ciclo de metilprednisolona, pero irme planteando ya si no va a necesitar hacer plasmaféresis, ¿sí? Si con esos 5 pulsos más de corticoide no respondió y ese paciente tiene que ir a plasmaféresis. Ahora vamos a mostrarle algunos artículos que es interesante que los lean. Nosotros la plasmaféresis la hacemos a días alternos para una mejor tolerancia del paciente, y junto con ciclofosfamida vía oral a una dosis baja, que no es la dosis inmunosupresora importante de la ciclo, pero eso permite que mientras yo voy lavando los anticuerpos no haya un repique de anticuerpos que me sigan generando inflamación, ¿sí? Entonces tiene una mejor respuesta. Y se puede considerar usar gamma globulina, que vamos a ver un poquito en qué situación. Si tengan en cuenta esto, o sea, el paciente hizo los 5 pulsos de corticoides, volvió a hacer otros 5 pulsos y lo pasé a plasmaféresis, queda con el corticoide vía oral también, ¿sí? No es que suspendo los pulsos y le hago plasmaféresis y le suspendí el corticoide, ¿sí? Después de los pulsos siempre va el corticoide vía oral, hasta que se lo podamos sacar. Gamma globulina, la utilidad en esto, eh, en estas patologías, es más si el paciente tiene contraindicada la plasmaféresis, que son poquitos casos, pero pudiera tener. O si tiene contraindicado el uso de pulsos de corticoides, pero si no, no sería el tratamiento de primera instancia, ¿sí? Y tampoco lo usaríamos antes de la plasmaféresis, porque con la plasmaféresis estaríamos lavando esta medicación que es súper costosa, ¿sí? Eh, bueno, este es uno de los de la plasmaféresis. La plasmaféresis básicamente es un tratamiento que lo que yo voy a hacer, como dice la palabra, es aféresis de plasma, es sacarle el plasma al paciente. En el plasma tengo anticuerpos y otras proteínas de gran peso que se las voy a lavar y le voy a devolver el resto del suero con un plasma agregado. Este, entonces es un procedimiento que implica cambiar todo el volumen sanguíneo del paciente, por eso en niños chiquitos es sobre todo un procedimiento quizás un poco de riesgo, que pueden llegar a necesitar transfusión. Se hace con un catéter colocado en una vía central, entonces hay que colocarle en la vía central al paciente en el quirófano.
Entonces hay ciertos efectos adversos que pueden aparecer o complicaciones, como ser infecciones y estos problemas de hemodinámicos, que en manos entrenadas no suelen suceder. O sea, incluso en el hospital hasta hace poco teníamos una muy buena experiencia con plasmaféresis, y después tuvimos algunos pacientes que tuvieron algunas complicaciones y volvimos a ajustar el procedimiento, sobre todo el cuidado del catéter, las medidas durante el procedimiento y demás. Y otras cosas que pueden pasar, bueno, las complicaciones que tuvimos alguna trombosis o problemas por la colocación del catéter. Este trabajo es el que yo les digo que me interesaría que lo puedan leer. Habla de qué pacientes se usa la plasmaféresis, de cómo la utilizamos. Es la experiencia que tuvimos acá en el hospital. Este trabajo lo hizo la doctora Andrea Sabrangi con el resto del equipo, y es súper interesante y demuestra también la gran mejoría que tienen los pacientes al hacer la plasmaféresis. Ahora, ¿cuántos procedimientos de plasmaféresis haríamos en estos pacientes? ¿Qué les parece? Yo hago 5 plasmaféresis y el paciente mejoró, pero no completamente. ¿Me ocurre? Seguimos, paramos, porque ya son muchos. ¿Qué es lo que ustedes han visto de los pacientes que han tenido? 7, 10. Bueno, en realidad no hay un punto definido. O sea, no es que a este paciente le voy a hacer 7. Si uno hace plasmaféresis hasta que el paciente termine de recuperar totalmente, como decíamos recién, o sea, el objetivo de la recuperación total, o hasta que no haya mejora en los 2 últimos procedimientos. O sea, si la paciente quedó, por ejemplo, con esta neuritis óptica, con la visión 20/30, lo lavo 2 veces más y sigue en 20/30, bueno, ya puedo decir, listo, o sea, no va a seguir mejorando, ¿sí? Pero con 2 procedimientos de plasmaféresis se estancó, ¿sí? Eso está en ese artículo, así que léanlo ahí. Hemos llegado a hacer 13 procedimientos de plasmaféresis en algunos pacientes porque seguían mejorando y no los queríamos dejar secuelados. Entonces, mientras el paciente lo tolere, no se infecte el catéter y todo esté en condiciones, con el gran equipo que tenemos de plasmaféresis en el hospital, hay que seguir haciendo los procedimientos. Vamos, corto de tiempo. Entonces, tener en cuenta esto, es efectivo, es seguro, se hacen muchos hospitales y clínicas, hay que tener un buen equipo y una buena seguridad en cuanto al lavado y manejo del catéter, pero no le tengan miedo a la plasmaféresis y es impresionante lo que mejora. De hecho, en Aquaporina 4, por ejemplo, cada vez se tiende a hacerla lo más precozmente posible porque se ha visto que responden muy bien en la plasmaféresis esos pacientes. Quizás no es un procedimiento que solemos usar en esclerosis múltiple porque, como les dijo Ro, los eventos en esclerosis múltiple suelen ser más leves y responden bien al corticoide y no necesitan. Pero también en algún paciente con esclerosis múltiple le hemos llegado a hacer plasmaféresis y ha respondido, ¿sí? En algunos casos sí, no es lo que hacemos habitualmente, pero se puede hacer también. O en pacientes que están muy severos en terapia, uno puede decir, bueno, vamos con la plasmaféresis y los pulsos corticoides a la vez, ¿sí? O si hiciste 5 pulsos y empezás ya a lavarlo y podés completar 5 pulsos más mientras se lava. Con eso no hay problema. Bueno, tratamiento, modificar los factores ambientales, que ya lo hablamos. Y después está el tema de a qué paciente le vamos a instaurar un tratamiento crónico. Esto de nuevo me parece que es como más del especialista a qué paciente le va a instaurar un tratamiento crónico, no lo van a hacer ustedes como pediatra, pero sí es importante que por ahí estén familiarizados con los tratamientos. Acá los van a ver en hospital de día cuando se vienen a infundir o incluso en la sala y saber qué cosas hay que tener en cuenta. Bueno, hay muchos fármacos o categorías de inmunoterapias, no los quiero tampoco cansar mucho, pero por ahí los más conocidos que utilizamos nosotros es micofenolato, que es una droga bioral que la usamos, por ejemplo, para anticuerpos anti-MOG, y funciona bastante bien. Tiene el pro esto de que es bioral, tiene el contra de que la tiene que tomar todos los días y muchos pacientes no adhieren a esa medicación. Este es un agente antiproliferativo, es más un inmunomodulador que un inmunosupresor. Y después está la depresión de linfocitos B, que van a ver que nosotros medimos los linfocitos CD19 y por esto es importante ese estudio que les pedimos antes de empezar con el primer evento, de medir las poblaciones linfocitarias que les dijo recién Ro, porque tenemos que ver cómo es la inmunidad del paciente antes de empezar con estos tratamientos. Y ahí tenemos rituximab, que es el que por ahí más les puede sonar, que es un anti-CD20.
Igual lo que nosotros medimos son los 6 y 19 porque es más fácil de medirlos y da una buena idea de si está siendo efectivo o no la medicación. Y después hay otros que son más costosos y más nuevos, como ocrelizumab o fatumumab y nebilizumab, que son moléculas como más humanizadas, por ende dan menos efectos adversos que rituximab, como diferencia, pero uno creería que en cuanto a efectividad deberían ser más o menos lo mismo porque es la misma acción. Después otro que usamos mucho acá en el hospital es tocilizumab, lo van a ver tanto en los pacientes con acoporina, en los MOG refractarios, lo van a ver en las encefalitis autoinmunes, y es un anti-interleuquina 6, así que tiene otro mecanismo de acción. Y los tratamientos por esclerosis múltiple son totalmente distintos, por eso también es importante la precisión en el diagnóstico de esclerosis múltiple. En múltiple lo que van a ver que usamos es específicos de la enfermedad, es natalizumab, que es como la estrella del tratamiento de la múltiple, y sí podemos usar rituximab, que es una medicación que actúa muy bien en esclerosis múltiple y que tenemos más acceso. Bueno, nada, estos los mecanismos y dónde actúa cada droga, obviamente no nos vamos a detener ahí. Neuromielitis óptica con acuaporina 4 se trata desde el primer evento porque sabemos que es una enfermedad que tiene alta recaída, o podemos llegar a tratar la neuromielitis óptica seronegativa cuando tiene 2 eventos, porque asumimos que podemos no haber aislado el anticuerpo y es una enfermedad recurrente. Y las medicaciones, si bien acá está acetoprina vía oral, actualmente no la estamos utilizando porque sabemos que tenemos drogas que actúan mejor, como rituximab o micofenolato. Y ahí ya hablamos un poquito de qué hacemos. Esto un poquito lo que ya habíamos dicho de qué laboratorios tenemos que pedir previos, y esto también va de la mano del uso de estos tratamientos. Tenemos que tener las serologías de hepatitis B y de varicela. Aprovecho acá para resaltar algo que me parece importante. Nos pasa muy seguido que nosotros pedimos serologías para hepatitis B. Obviamente que nos interesa saber si el paciente está cursando una hepatitis B en el momento, entonces pedimos antígeno y anticuerpo antihepatitis B, pero en realidad nosotros lo que queremos saber es si el paciente tiene inmunidad contra la hepatitis B. Entonces, cuando ponemos lo de la serología de hepatitis B, lo que queremos pedir es anticuerpos antiantígeno de superficie, que son los que nos hacemos nosotros para saber si la vacunación fue efectiva o no. Porque estos pacientes están todos vacunados para hepatitis, pero puede ser que no hayan hecho seroconversión. Y como lo vamos a inmunosuprimir, posiblemente, entonces necesitamos saber eso. Entonces, fíjense bien cuando lo pedimos en sala, por ahí o demás, que se hayan pedido correctamente, ¿sí? Y varicela, a ver si también hay muchos pacientes vacunados contra varicela que no desarrollan anticuerpos y es importante saber cuál es el estado de vacunación. Bueno, acelero un poquito. Eculizumab y satralizumab son otras medicaciones. Eculi, que es anticomplemento, y Satra, que también es bloqueante de interleuquina 6. Y en los pacientes con MOGAD no hay un consenso unificado de qué paciente tiene que ser tratado. Nosotros en general, como sabemos que el primer evento, más del 50% no lo van a repetir, no empezamos el tratamiento con el primer evento, pero si recae, ya tiene indicado empezar tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Y otra excepción es si el primer evento es muy grave, fue un ADEM pseudoleucodistrófico, de esto que produjo mucho daño a nivel cerebral o demás, o ese paciente estuvo en la terapia, por ejemplo, por el primer evento, y quizás, o sea, uno puede discutir si no empezar en ese momento el tratamiento. La enfermedad por MOG en los 2 primeros años es donde se ve mayor cantidad de recaída. Nosotros lo seguimos con resonancia y clínica hasta los 5 años desde el primer evento. Ha habido casos que incluso recaen hasta 10 años después, entonces uno siempre como que tiene la posibilidad de recaer en algún momento, pero es una enfermedad que uno podría decir que es casi autolimitada en la infancia. O sea, si después de los 2 primeros años no recayó, o esos 5 años no hizo más recaídas, en general en un momento se estabiliza. Así que tienen después una expectativa de vida normal, ¿no? Bueno, esto lo paso un poquito más rápido. Esto ya lo vimos un poco porque es el mismo algoritmo del tratamiento, de pasarle el corticoide, de si no respondió, hacer la plasmaféresis. Y después mucho se usaba antes rituximab en modo crónico y ahora cada vez lo usamos menos porque hemos visto muchas recaídas con rituxi y estamos viendo que funciona muy bien a nivel mundial. Se fue viendo esto, la gamma globulina mensual. Entonces van a empezar a ver que muchos de estos pacientes con MOG recurrente los estamos iniciando con gamma mensual. Tocilizumab les había hablado que es otra de las medicaciones que usamos mucho. Si tienen un paciente que va a recibir tosi, lean las guías que tenemos cargadas en el intranet, que están súper claras.
Tiene que tener controles previos al inicio del tratamiento, que también se los dejamos acá, como las serologías, el laboratorio. Es una droga que produce mucha leucopenia, linfopenia, entonces hay que ver bien antes de recibir la infusión que se hace mensual, que el paciente el hemograma sea normal, que tenga una buena función hepática y renal, y otra cosa que suele producir a largo plazo es alteraciones de los lípidos. Entonces también como pediatras, ver un poquito el lipidograma, el colesterol en estos pacientes. La dosis es 8 miligramos kilodosis, un máximo de 800 y se da de forma mensual. Y este es endovenoso. Hay una presentación subcutánea, pero que no la tenemos actualmente disponible. Contraindicaciones absolutas y relativas a la hora de indicarle la medicación al paciente, que hay que chequear antes de que reciba la infusión en hospital de día, que las tienen acá, sobre todo a la neutropenia con menos de 2000 neutrófilos, uno no le pasaría la medicación, y la elevación de las transaminasas. En esclerosis múltiple ya hablamos, modificar factores ambientales. ¿Cuándo empezar el tratamiento? Lo más temprano posible, por eso es importante el diagnóstico temprano. Y después hay varios fármacos y uno un poco los decide con el niño y la familia y las posibilidades. Lamentablemente nosotros en el hospital, en paciente que no tiene obra social, se nos acortan mucho las posibilidades de elegir tratamiento. Son pacientes que en general vamos a usar directamente rituximab. Este, Sobre todo si no tiene posibilidad de acceso al natalizumab, que es nuestra droga estrella. Natalizumab lo que hace es una medicación que va a impedir eh, que el leucocito pase la barrera hematoencefálica y haga la inflamación a nivel del sistema nervioso. Se usa solo en esclerosis múltiple, y esto sí tiene el pro de que hay una forma endovenosa, pero hay una forma subcutánea que suelen adherir mucho los adolescentes que ya están cansados de venirse a infundir al hospital. Entonces es una droga muy buena. Como contraindicación o cosa a monitorizar importante es el virus JC, porque puede dar una leucoencefalopatía multifocal progresiva si el paciente tiene este virus. Entonces eso hay que monitorizarlo, y nosotros lo hacemos a través del laboratorio y le pedimos cada 6 meses las serologías de JC. Y en rituximab lo que hay que tener en cuenta a largo plazo como efecto adverso es que puede generar hipogammaglobulinemia, y en el momento en que pasa la infusión, que lo van a ver también mucho en hospital de día, son las reacciones adversas, porque es un anticuerpo monoclonal que no está muy humanizado, por ende cuando lo recibe el paciente puede dar alergia y puede incluso dar anafilaxia. Esto sí les recomiendo que lean, también lo tienen cargado en la página del hospital, cuáles se consideran efectos adversos graves y la diferencia con el shock anafiláctico, porque yo no puedo asumir que el paciente hizo un shock anafiláctico con rituximab solo por un rayo en piel, si no tuvo otra cosa. Y esto es súper importante porque a nivel incluso legal para nosotros, el paciente hace un shock anafiláctico con rituximab, yo se lo puedo pasar nunca más. Y es una droga que, como les dije recién, es una de las pocas drogas que tenemos para el paciente con esclerosis múltiple que no tienen obra social o que tienen un JC positivo. Entonces le vamos a estar negando al paciente la posibilidad de hacer un tratamiento altamente efectivo. Entonces, por eso somos por ahí muy hinchas de decir, bueno, pero no es en este caso como asumir anafilaxia para mayor resguardo del paciente, sino un poco poner en la balanza también. Entonces, shock anafiláctico, si hizo hemodinámicamente se descompensó, bueno, tenemos los criterios, hubo compromiso de 2 órganos, pero es muy frecuente en Rituxi, en el primer momento de la infusión, que hagan un rash, y cuando uno les desciende la velocidad de infusión, el rash desaparece y el paciente está en perfecto estado y no hace falta ni suspenderlo. O sea, no tenemos que descartar ese Rituxi que aparte sale caro, ni contraindicarle de por vida la medicación al paciente. ¿Sí? Bueno, más allá de todo esto, que por ahí es más del especialista, la indicación de tratamiento crónico, ustedes como pediatra también van a tener mucho que ver con el tratamiento sintomático o el resto integral del paciente. Entonces hay que tener en cuenta, aparte de las secuelas que queremos evitárselas, pero muchos pacientes lamentablemente las terminan teniendo. Si hay déficit visual, que eso se puede investigar también con tomografía por coherencia óptica, que es la OCT. Si hay dolor y el buen manejo del dolor, si quedó una vejiga neurogénica y lo tiene que ver urología para mejorar la función con medicación al paciente. Súper importante estar atento a los trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, sobre todo en los adolescentes. Fatiga, que es un elemento que está muy presente también en los pacientes con esclerosis múltiple.
y si quedó para parece, aunque sea leve, y ese paciente necesita también ortopedia y traumatología para mejorar, baclofeno o alguna otra medicación. Así que el tratamiento de estas enfermedades, si bien está muy a cargo de los neurólogos, qué medicación le vamos a poner y cuánto tiempo y etcétera, es un tratamiento multidisciplinario en el que intervienen muchos, digamos, actores. Y eso es todo. No sé si queda alguna duda. ¿La? Fotógenes. No, desconozco, pero lo investigamos. ¿De dónde? Pero la fotoaféresis es un procedimiento que limpia solo los linfocitos. Claro, pero acá vos tenés anticuerpos circulantes. Claro. O sea, nosotros no nos interesa sacarle los linfocitos o los leucocitos al paciente, sino los anticuerpos que están en el plasma. Por eso hacemos plasmaféresis. No tengo idea de la fotoaféresis, lo vamos a leer. ¿Y en qué patologías lo...? Ah, puede ser. Como bueno, no tenía idea, pero lo podemos leer. Claro. No, en realidad acá o sea, para la inmunidad celular lo que vas a hacer es utilizar los tratamientos de inmunosupresores, porque es una inmunidad celular que se activa pero crónicamente. Y en las patologías por anticuerpos, que es por ejemplo antimótico, porina, lo que nos interesa en el evento agudo es limpiarle los anticuerpos para evitar que sigan generando daño. Entonces, eso están en el plasma y sacaríamos plasma. Pero vamos a leer un poco de eso, es interesante. No lo sabía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, van a leer el artículo de plasmaféresis y las guías de Ritux y de todo. Sí, sí, claro, te van a agregar ahí sí, es importante tener en claro eso, o sea, hasta qué momento hago el tratamiento, no hay una pauta de son 5, son 7 y quedarnos ahí, sino el paciente el que dice cuánto tiempo. Claro, o sea, no, 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 está bien. Sí, lo tomás acá. Ahí, claro, o sea, no, no, o sea, esto es no, no, no. Cuando está contestado, cuando está la gama por ejemplo, está contestado el corticoide, pero cuando está contestado, bueno, yo le quiero revisar, a ver, pero porque, a ver, lo que pasa es que en Mogan vos sabés que va a responder a corticoide, suele responder a gamma globulina. Y después, en cuanto a efectividad, si bien se cree que la gamma globulina tiene casi una efectividad que la plasmaféresis, se ha visto que es más efectiva la plasmaféresis para remover la munición. Entonces, si tenés contraindicada la plasmaféresis, que es una contraindicación absoluta, que son muy pocas, ahí usarías gamma, le darías como la chance de algo más aparte del piso cortisol. Si es un modo, muy probablemente realmente va a responder el cortisol. Quizás por eso está cosa. Cualquier duda.